Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya no me presento de nuevo. Muchísimas gracias ante todo por la invitación. Yo en realidad vengo pues en representación de tanto de la Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia, pero también en representación de una de mis colegas, Andrea Prieto, quien fue la persona encargada de realizar el estudio y la investigación que hoy les quiero compartir. En el día de hoy yo les voy a hablar de lo que ha resultado, ¿no? de un trabajo de varios años que se ha estado adelantando en la asociación, pero también de unas labores de investigación que desde la Universidad Nacional se vienen desarrollando. ¿En torno a qué? En torno a los conflictos socioambientales que se vienen generando en los páramos y en la sabana de Bogotá. Bueno, para empezar, ¿cómo se puede definir o cómo se puede identificar un conflicto socioambiental? En realidad hay varias características que desde la academia se han desarrollado y también desde la práctica se han identificado que pueden determinar cuándo estamos ante la presencia de un conflicto socioambiental. La primera de ellas se presenta y se ha identificado que estamos ante un conflicto propiamente dicho cuando se verifican procesos de disputa o de oposición o controversia entre actores. Estos pueden ser actores individuales o muchas veces actores individuales y actores empresariales, por ejemplo. Ya más adelante vamos a ver un caso específico en el que se identifica esta situación. Los conflictos socioambientales suelen tener otra característica y es la actuación colectiva o la movilización en pro de la defensa o mejora de una situación. En la mayoría de los casos, y en el caso especialmente colombiano, lo que se presenta es la integración o la unión de varios actores, especialmente sociales en territorio, que se unen para frenar o para controvertir determinadas prácticas que suelen generar controversias tanto en su territorio, entre las mismas personas, o controversias entre las formas de vida y el desarrollo de proyectos en el país. También contemplan tensiones entre la sociedad y la naturaleza, hablando de conflictos socioambientales propiamente dichos. Esto se presenta cuando hay una ruptura de la estabilidad histórica entre la comunidad y su hábitat. Las comunidades, y especialmente en el país, en Colombia, pues la gran parte de la población es especialmente rural. Este tipo de conflictos ambientales se han venido incrementando a lo largo de los años precisamente por esto, porque la mayoría de proyectos que se desarrollan de infraestructura y desarrollo económico en el país tocan y tienen que ver con el territorio, especialmente con los hábitats donde habitan las poblaciones. En el caso de los conflictos ambientales hay dos características especiales. La primera es que hay un manejo, una significación desigual de la naturaleza. La percepción de la naturaleza de las comunidades rurales y la percepción de la naturaleza y de las formas de vida desde el sector empresarial e incluso gobierno es muy distinta y siempre se presentan las formas de apreciación de la naturaleza como tal, pero también de los recursos, de su uso y de su valor, son totalmente disímiles en muchos casos. Asimismo, hay una distribución disimil temporal o espacial de residuos o externalidades negativas. Esto se presenta también en casos en los que, por ejemplo, y alguna situación que ocurre y que está ocurriendo en estos días, es el conflicto que se presenta hacia el sur de Bogotá por el relleno Doña Juana. Entonces hay una desigualdad efectivamente, no solo por el uso del recurso, en realidad hay una desigualdad y hay una confrontación que se genera por la forma en que los recursos o estas externalidades, estos residuos se trasladan a ciertas partes de la ciudad, especialmente donde habitan poblaciones rurales también. Hay un concepto muy importante respecto al tema de los conflictos socioambientales que recoge mucho más allá de unos aspectos técnicos o científicos determinados. Y se dice que los conflictos ambientales son mucho más que meras disputas por la propiedad de un recurso. En esto se encuentran enfrentados cosmovisiones ambientales y de vida
Por un lado, el medio ambiente es visto como espacio económico en tanto sistema de recursos naturales y por otro como el espacio vital donde se despliega la vida. Esto ocurre principalmente cuando hablamos de procesos que se desarrollan en territorios rurales, pero también en territorios protegidos o donde habitan comunidades étnicas, ¿no? Entonces ya entran a jugar otra serie de factores más de cosmovisión y de apreciación del territorio y de los recursos naturales como tal. Hablando ya de los conflictos en los páramos propiamente dicho, esta investigación que les comento que desarrolló Andrea Prieto de la Universidad Nacional, lo que buscó fue identificar algunos factores y también algunos procesos que se vienen dando para ejemplificar cómo es que efectivamente en los páramos de Bogotá se vienen presentando estos conflictos. Así entonces se partió de un estudio bueno, son varios procesos en realidad, pero yo hoy me voy a enfocar en dos procesos que tienen que ver con los páramos de la sabana de Bogotá. Para identificar primero qué es un páramo ha sido identificado y se puede definir como un ecosistema de alta montaña con una riqueza hídrica y una alta diversidad de especies y hábitats que cumple determinadas funciones, entre esas la regulación del ciclo hidrológico, el almacenamiento y la captura de gas carbónico en la atmósfera y la regulación del clima regional. Este tipo de factores y este tipo de elementos que los páramos prestan o de servicios que los páramos prestan a la sociedad aumentan su valor, por supuesto, pero también aumentan el interés de muchos otros actores que buscan no solamente conservar, sino también explotar los mismos. En esta investigación se han identificado pues los principales páramos en la cordillera oriental de Bogotá. Se tiene un aproximado de 1.191.000 hectáreas de páramo identificadas, pero también se han identificado algunos conflictos y estos son los que vamos a hablar. Los principales conflictos en los páramos de la sabana de Bogotá se presentan por procesos de apropiación, uso y manejo de los mismos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se ha identificado? Que en las prácticas los principales motores de conflictos en estos territorios son la extracción minera, gasífera y petrolera. Muchos de ustedes habrán escuchado qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Ecooro en el páramo de Santurbán, demandas que ya se han presentado por el uso y por la explotación de recursos en estos territorios. También se presentan como motores de conflicto la agroindustria papera y los cultivos de cebolla, la restricción al uso del suelo por medidas de conservación, de esto hablamos más adelante, vamos a hablar de la delimitación de los páramos, la introducción de especies exóticas, la expansión ganadera y el pastoreo extensivo, la desecación de humedales, la urbanización descontrolada en el altiplano, la canalización de cuerpos de agua, el turismo sin control y la implementación de megaproyectos como las hidroeléctricas, ya está el caso de Chingaza 2 por ejemplo, las represas, las líneas de alta tensión, Nueva Esperanza es uno de los procesos que se presenta en este momento, las vías que sería en este caso y el que les voy a comentar más adelante que es la perimetral de Oriente, que afecta una larga cantidad de municipios en el oriente de Bogotá. Y bueno, entre otros conflictos que también se han identificado, pero estos son los principales. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de actividades en los páramos? El primero, la destrucción de la cobertura vegetal, que por supuesto es algo obvio que ocurre con cada proceso de intervención, la fragmentación de los hábitats, la contaminación de los nacimientos de agua, especialmente por el uso de la minería, la destrucción del suelo, la inestabilidad del terreno, la contaminación del aire, la modificación del paisaje, la pérdida de servicios ambientales, conflictos con autoridades ambientales e incluso conflictos entre las mismas comunidades, la migración del campo hacia la ciudad y la pérdida de identidad campesina y el aumento de la vulnerabilidad de las comunidades campesinas. Entonces, para empezar, yo les voy a hablar de dos casos como les comentaba, uno de ellos es la delimitación de los páramos y el otro es el proyecto vial La Perimetral de Oriente.
Entonces, para centrarnos en el caso de la delimitación de los páramos y ver cómo este proceso está afectando, incluso incrementando los conflictos socioambientales en los páramos, lo que vamos a hacer es un breve análisis de qué es lo que está ocurriendo precisamente con esta delimitación de los páramos. El Gobierno Nacional ya ha delimitado 20 de los 36 páramos en Colombia. Hasta 2016, hasta diciembre de 2016 se habían delimitado 20 de los 36 páramos. La delimitación de los páramos, el Gobierno Nacional la decretó dada la importancia de la provisión de recurso hídrico para toda la población. Se ha identificado, y ustedes creo que también lo saben, los páramos son la fuente hídrica principal para las ciudades como Bogotá. Y bueno, ya más adelante seguiremos viendo esto. Pero la delimitación de los páramos encuentra especial protección en diferentes instrumentos jurídicos legales y desarrollo jurisprudencial. Por ejemplo, la Constitución política, cuando habla de la protección y el derecho fundamental a un medio ambiente sano; la Ley 99 del 93, cuando menciona o cuando circunscribe una protección especial a las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y las zonas naturales de reserva. La Corte Constitucional, a través de diferentes sentencias, pronunciamientos, como la sentencia 339 de 2002, la 443 de 2009 y la 035, la más reciente, la 035 de 2016, que ordenan la delimitación geográfica detallada de los páramos del país. Asimismo, estas sentencias lo que han solicitado y lo que han decretado, bueno, ha sido la exclusión de la minería en estos ecosistemas y la adopción de medidas para su protección. Pero esto ha traído varios problemas y ya seguiremos viéndolos. La Ley 1450 de 2011, que fue el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el que se exigió la delimitación y la prohibición de actividades agropecuarias de exploración, explotación de hidrocarburos y minerales, así como la construcción de refinerías en estos ecosistemas estratégicos, y se declararon como de interés público los páramos del país. ¿Por qué? Por esto mismo, por ser una de las fuentes principales de recursos hídricos para los ciudadanos. Asimismo, la Ley 685 de 2001, el Código de Minas, que prohibió las actividades mineras en zona de páramos, y por supuesto otros instrumentos de derecho internacional que ratifican la importancia de ecosistemas estratégicos, como la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente por la protección de los hábitats de aves y de otro tipo de fauna acuática, y por supuesto la Convención de Cambio Climático, que recoge una protección especial a todo este tipo de ecosistemas que pueden prever otro tipo de servicios ambientales y por supuesto pueden servir también como ecosistemas para la captura de carbono en el mundo. Para los procesos de delimitación de páramos se han identificado algunos actores que hacen y que siempre que están involucrados en este tipo de procesos. El primero de ellos es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto von Humboldt, que apoyó y que ha desarrollado todo lo que tiene que ver con el estudio y la delimitación propiamente de los páramos, pero también se identifican otros actores que entran a jugar un rol importante en este proceso, y estos son actores sociales, principalmente campesinos que habitan en los páramos, actores empresariales cuando se trata de las mineras y de otro tipo de empresas que desarrollan actividades de producción o de explotación e exploración en los páramos, actores armados. En algunos páramos de Colombia se ha identificado la presencia de actores armados, pues porque también es se ha identificado que es un espacio de protección, pero también de provisión de recursos para los actores armados que están desplazándose por el territorio, y por supuesto los desarrolladores de megaproyectos. En cuanto a estos megaproyectos, digamos que es uno de los factores que se identifican como principales motores de generación de conflictos socioambientales. ¿Por qué? Porque
a lo largo de los años y dada la especial, digamos, la riqueza que contienen estos ecosistemas, no solo en materia de recursos naturales, sino también en materia de recursos pues, minerales y otro tipo de servicios que se prestan allí, es como que se ha incrementado el uso o incluso el traslape de algunos proyectos encima de estos ecosistemas estratégicos. Durante esta investigación pues, se han identificado varias consecuencias precisamente de la delimitación y de estos procesos de desarrollo legal y jurisprudencial que traen consigo la delimitación de páramos. El primero de ellos es la ruptura del equilibrio entendida como una inadecuada participación de la sociedad en los procesos de delimitación. Colombia contiene, y es uno de los países con bueno, esto es derivado de la investigación que he realizado, pero Colombia está dentro de los 10 países del mundo con más leyes que protegen y promueven la participación y el acceso a la información en el mundo, pero eso no pasa de ahí. En la práctica en realidad la participación no es efectiva y menos cuando se trata del uso de los recursos naturales en Colombia. Entonces son cosas que nos ponen a pensar y que en realidad nos ponen a cuestionarnos de cuál es el uso y la verdadera utilidad de las leyes cuando no se aplican en los territorios. Otra de las consecuencias que se genera a raíz de esta solicitud o el decreto de la delimitación de los páramos es que el gobierno nacional metió a todos en el mismo saco, es decir, metió tanto a las comunidades campesinas como a las empresas y las industrias a la hora de definir qué acciones eran permitidas en esos espacios y cuándo se podían desarrollar y cuándo no, lo que entró en realidad a generar una pugna entre la misma sociedad, entre los mismos campesinos por un caso, por otro lado entre campesinos y empresas, porque el tratamiento no puede ser igual, tiene que ser diferenciado, puesto que se trata de actores diferentes en el territorio. Asimismo, ha aumentado la desconfianza local de los procesos implementados por el gobierno nacional, es decir, aumenta la desconfianza, ¿por qué? Porque principalmente las comunidades campesinas lo que hacen es abocar a la violación de su derecho a la participación. Estos decretos de delimitación nunca fueron consultados con las comunidades campesinas que vivían allí. Se solicitaron y se están desarrollando incluso o se contemplan algunas actividades e incluso espacios y tiempos de transición para el cambio de actividades agropecuarias, por ejemplo, o la siembra de papa o cebolla, pero esto se desarrolla sin la comunidad, sin la participación efectiva de las comunidades en el desarrollo de estos procesos. Y por supuesto, lo que se espera y lo que demuestran los estudios es que a futuro, y incluso es desde ya, porque ustedes saben que ya hay demandas contra el mismo Estado por incumplimiento de los contratos. Muchas empresas, hay aproximadamente 487 títulos de minería en los páramos de Colombia y muchos de estos procesos se espera en realidad serán demandados por las empresas al gobierno colombiano exigiendo el cumplimiento de los contratos y por supuesto el cumplimiento y se respete esa adquisición de títulos que ya se habían otorgado previamente. Asimismo, se identifica como otra consecuencia un aumento de conflictos socioambientales en el sentido de la compra y venta inequitativa con engaños o con injusticias a las comunidades campesinas. Durante durante una investigación que se llevó a cabo en la Asociación Ambiente y Sociedad hace 2 años, se identificó cómo a través de engaños las empresas que quieren desarrollar megaproyectos en estas áreas ofrecen a los campesinos o a las comunidades que habitan allí unas sumas totalmente injustas por la adquisición de sus predios. Se escuchaba que en algunos casos se ofrecía 100 pesos por metro cuadrado a campesinos que lo único que tienen es en realidad esa parte de territorio para sobrevivir. 100 pesos que en realidad son
pues, miserias por parte de una empresa para adquirir un territorio con el fin de desarrollar unos proyectos que además el mismo Estado ha identificado como de interés nacional. También se aumentan estos conflictos sociales por los procesos de imposición de decisiones de actores más poderosos. Es el caso de las multinacionales que tienen títulos, obviamente ya han adquirido sus títulos, tienen concesiones, están tramitando licencias ambientales y por estar blindados bajo un concepto de interés general o utilidad pública, adquieren mayor importancia o mayor relevancia sus opiniones o sus decisiones frente a las opiniones de quienes habitan los territorios. Y por supuesto también, como les comentaba, un desplazamiento principalmente del campo hacia la ciudad y por lo tanto una pérdida de la identidad campesina en el país. Otra de las consecuencias es la equiparación de actividades agropecuarias y mineras, lo que les decía, entonces se metió en el mismo saco tanto las actividades mineras como las actividades agropecuarias, rigiéndose bajo unos mismos principios, teniendo en cuenta unas mismas características para el momento de la prohibición de estas actividades en los páramos. ¿A qué se ha llegado como conclusión en estos casos? Que en realidad para el desarrollo y para una adecuada aplicación de la delimitación de los páramos en términos legales pero también sociales, es necesario que la toma de decisiones que afectan estos ecosistemas estratégicos y a una gran cantidad de personas se haga efectiva y se implemente de manera adecuada, de manera urgente. ¿Esto qué implica? ¿Por qué? Porque esto implica enfrentamientos entre sistemas de valores, conocimientos ecosistémicos y preocupaciones sociales que hacen que la delimitación sea un problema profundamente complejo, problema que no se está analizando en la profundidad que debería analizarse por parte del gobierno nacional. Ya se presentan casos en los que vienen a decirles a las comunidades campesinas que no pueden sacar la papa o que no pueden sacar la cebolla porque la sentencia ordenó y porque el decreto ordenó que no se puede realizar ese tipo de actividades en los páramos. Pero ¿qué pasa? El gobierno nacional también dio un régimen de transición, dio un tiempo para que se cambie actividades, pero esto no se está respetando, por ejemplo. A las comunidades campesinas ya se les están imponiendo y se les están iniciando procesos sancionatorios. ¿Por qué? Porque supuestamente están vulnerando el ordenamiento jurídico. Entonces son cosas que nos ponen a pensar de cómo es que se están analizando este tipo de problemas y qué factores son los que en realidad se tienen que analizar a la hora de realizar la delimitación. Además es necesario incluir unos datos técnicos ecológicos y de desarrollos empresariales en los análisis, involucrar a la sociedad en general y en particular a los habitantes del páramo, pues como les decía, eso no ha sido consultado con quienes habitan el páramo, en la construcción de conocimiento y definición de alternativas. ¿Por qué? Porque son estas personas quienes conocen como nadie y tienen vínculos afectivos con estos hábitats, saben cómo cuidarlos, son ciudadanos que habitan durante siglos. Nosotros venimos de generaciones de campesinos e incluso muchos de nosotros tenemos familiares que habitan en zonas circundantes a los páramos y es precisamente con ellos con quienes se tiene que consultar este tipo de políticas. No necesariamente hay contradicción entre conservar y usar el páramo, pero es importante saber cómo hacerlo y cómo saberlo y cómo además incluir ese conocimiento que muchos paramunos tienen del tema. Listo. Ahora bien, les voy a mencionar otro de los casos que se estudió y que se ha venido siguiendo y apoyando desde la asociación y desde la academia, y se trata del proyecto Corredor Perimetral de Oriente en Cundinamarca. El proyecto inició en 2014, está respaldado por algunas empresas internacionales, pues digamos los principales inversores. Les voy a comentar rápidamente de quiénes se tratan para que también lo tengan en la mente, ¿no? Porque es importante a la hora de entrar a discutir quiénes en realidad son los verdaderos interesados en el desarrollo de estas empresas. Bueno, por un lado está el Banco Interamericano de Desarrollo, que es uno de los financiadores, el Banco Interamericano de Desarrollo que viene apoyando y que en el país ha estado desde hace muchos años
impulsando proyectos de desarrollo de infraestructura principalmente, pero también se encuentran otros actores. Está la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, pero también esta misma agencia firmó un contrato con un consorcio, que es el consorcio denominado Perimetral de Oriente de Bogotá S.A., que está conformado por las empresas Shikun y Binui, que son de Israel y Suiza, la empresa Grosco, que son ingenieros civiles en Colombia, y la Colombiana de Inversiones de Infraestructura SAS, que está conformada por inversores de Colombia y España. Como ustedes pueden ver, pues aquí el interés principal está en cabeza de ciertos intereses también extranjeros que se verían beneficiados con el desarrollo de esta vía. También mencionarles, en octubre de 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un aporte de 158.10 millones de dólares para el desarrollo solamente de un tramo de esta vía. Como ustedes pueden ver, atraviesa más de, atraviesa más de seis municipios. Todos estos municipios han identificado afectaciones no solo a los recursos naturales, pues porque como tal la perimetral no atraviesa zonas de páramo, pero sí atraviesa, pero sí interrumpe causas de agua. Y el problema, por ejemplo, en el caso de Choachí, es que las comunidades se preocupan, por ejemplo, yo no sé si han ido a las termales de Choachí, pero una de las preocupaciones de la comunidad es, bueno, me pasan la vía, me cortan el cauce del agua y ¿de dónde voy a sacar yo el agua para mis termales? Entonces, tanto la comunidad propia que vive del uso de la prestación de estos servicios turísticos se vería afectada, pero también las otras personas que en realidad viven del turismo en el área circundante. ¿Cuáles son los actores involucrados? Pues miren, como les comentaba, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Banco Interamericano, el Consorcio Perimetral, pero también otros actores sociales. Hay muchos actores sociales, en realidad ha habido bastante movilización ciudadana porque el caso empieza a preocupar demasiado a las comunidades, afecta no solo sus actividades económicas, sino también sus actividades sociales, la forma en la que todas las comunidades se han venido desarrollando e interactuando a lo largo del tiempo, se vería afectada por el desarrollo de este megaproyecto. Y se han identificado algunos actores como la Asociación de Productores Campesinos de Fomeque, la Asociación Municipal de Campesinos de Sopó, la Casa del Maíz del municipio de Choachí, la Asociación de Productores de Papa, Leche y Cebolla y otros productos de clima frío del municipio de La Calera, la Veeduría Ambiental de La Calera y la Veeduría Ambiental de Choachí. La Veeduría Ambiental de Choachí ha sido uno de los actores más activos frente a la oposición al desarrollo de este proyecto, porque ellos han sido muy conscientes que en realidad parte del municipio en dos, prácticamente parte todos estos municipios en dos y genera otro tipo de factores y otro tipo de externalidades negativas que vienen a afectar los territorios, porque no solo es la perimetral como tal, la gran vía que busca unir Boyacá y Meta, sino en realidad es todo ese otro tipo de actividades que se despliegan en torno a la misma. Entonces aumenta el comercio, aumenta la contaminación, aumenta la entrada y el paso de diferentes actores, el aumento también que siempre se ha identificado como un proceso negativo en torno al desarrollo de este tipo de infraestructuras, y es el aumento de la solicitud de títulos para la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. Y también comentarles, este proceso adquiere una relevancia importante y especial porque ha sido declarado y se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 como un plan de interés nacional estratégico para el país. Ustedes saben que los planes, no sé si lo saben, pero los planes estratégicos, los planes de interés nacional estratégico contienen ciertas garantías o por lo menos ciertas facilidades para su desarrollo, en los temas, por ejemplo, de licenciamiento ambiental, los PINES, que son muy conocidos también, contemplan ciertas facilidades para el desarrollo y para la adquisición de los mismos. ¿Por qué? Porque se enmarcan como
proyectos de utilidad pública e interés social. Y aquí también es una invitación a cuestionarnos qué es lo que es la utilidad pública, qué es lo que es entendido como interés social. El interés social o la utilidad pública desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista ambiental, por ejemplo. Están en el mismo rango constitucional, pero no son contemplados los dos como de utilidad pública, aun cuando deberían haberlo sido. Pero bueno, son dudas que quedan ahí, siempre nos dicen, es de utilidad pública, es de interés general, es de interés social, pero ¿quién nos está preguntando si eso es de nuestro interés? Si en realidad esa perimetral para nosotros es de utilidad. Entonces son conceptos que siempre se manejan, pero que pocas veces nos cuestionamos. En el caso de la perimetral de Oriente, la dinámica del conflicto se presenta por varios factores. Primero, porque cruza unos territorios que han sido dedicados a actividades agrícolas propias de esas regiones. La mayoría de esas son habitadas por campesinos que desarrollan actividades de siembra, cultivo de diferentes productos. En el caso de la perimetral se identificó que afecta a 1.524 predios en su totalidad. La vía también ocasiona problemas asociados con cambios de usos del suelo por su uso y cambios en las actividades que está su cinta. Lo que les comentaba, más vías, más comercio, más tráfico, más contaminación, externalidades que no se han identificado, que no se han contemplado para el desarrollo de la obra. Precisamente el consorcio y esta empresa suizo, conformada por Suiza y el otro país, precisamente dijeron, nosotros apoyamos y queremos financiar este proceso porque nosotros vemos que no incluya ningún tipo de conflicto con las comunidades. Allá no hay indígenas, allá no hay gente negra, entonces no tenemos que consultarla, entonces maravilloso, por eso es que nosotros queremos apoyar este proyecto. Entonces son factores, por ejemplo, la comunidad campesina no está siendo contemplada como un actor social vulnerable, y en este momento en el país la comunidad campesina adquiere no solo un valor especial, pues por todo lo que tiene que ver también con el contexto del acuerdo de paz, pero también por todo lo que tiene que ver con la provisión de recursos y bienes para las ciudades. Otro de los procesos y otro de los factores que se identifican en este conflicto es la adquisición de predios a bajos precios, como les comentaba, 100 pesos por metro cuadrado para adquirir un predio. Muchos de estos predios tienen problemas de tenencia, muchas de las personas que habitan allí no son dueños de los predios, algunos únicamente lo están ocupando, otros lo están usando, lo están cuidando, y vienen los problemas de nuevo al momento de la compra. Como usted no es dueño, yo le pago lo que quiera porque el dueño no aparece hace mucho tiempo. Entonces tome, yo le doy esto y usted fírmeme acá, yo adquiero el territorio, yo le pago a usted 100 pesos y listo, ya estuvo, adquirimos el territorio para el proyecto. Y desde las comunidades y desde las mismas autoridades locales se viene identificando y se viene demandando una precaria socialización de los estudios de impacto ambiental y de los planes de manejo ambiental. La misma alcaldía de Choachí, por ejemplo, lo que ha hecho es pronunciarse en contra del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque se sabe que trae mayores perjuicios que beneficios para la comunidad. Y esto es, pues, por supuesto, uno de los factores que más entran a preocupar en este tipo de conflictos. Y bueno, pues eso es todo. Pues yo espero que estos dos procesos hayan servido para ilustrar y para identificar cómo es que se vienen desarrollando estos conflictos, cómo es que van aumentando, y también pues invitarlos a cuestionarlos, ¿no? A acompañar y apoyar esos procesos pues de las poblaciones que habitan en estos ecosistemas. Muchas gracias.